Buenos días para todos. Nosotros somos el grupo 5 y estamos conformados por Sofía Toapanta, Sebastián González y yo, Pierre Baloyes. A nosotros nos tocó el capítulo 5 que habla sobre las desigualdades territoriales en Colombia. Introducción. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que en nuestro país siempre ha habido desigualdad y una de estas desigualdades es la desigualdad territorial. Me explico, no es lo mismo nacer en Bogotá, la capital de Colombia, que nacer en La Guajira, en el Amazonas, en el Chocó, etcétera. El capítulo 5 analiza cómo la desigualdad en Colombia tiene una fuerte dimensión territorial. Explica que además de las disparidades individuales en educación, salud y empleo, existen grandes brechas entre distintas regiones, ciudades y zonas rurales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con regiones, ciudades y zonas rurales? Que en todo sentido nuestro país tiene desigualdad territorial. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en el norte de Bogotá a nacer en el sur de Bogotá. También hay diferentes oportunidades, una que la otra, que casi no tiene. Eh, con lo antes mencionado, también habla sobre la salud, la educación y el empleo, que es algo muy importante. Estos recursos que son vitales no se obtienen en las zonas territoriales que son escasas. Por ejemplo, cuando uno nace en Bogotá, tiene todas estas posibilidades, por decirlo así, fácil. Pero alguien que nazca en el Chocó, obtener una salud, un empleo, una educación digna, es algo difícil y es algo claramente desigual. Resumen, las desigualdades territoriales en Colombia es alta y probablemente seguirá aumentando. ¿Por qué? Tenemos la respuesta en esta gráfica que ven ahí. Esta gráfica eh, nos indica en qué posición estamos en cuanto a la desigualdad territorial. Acá compara países como Eslovenia, España, el OCDE promedio, que el OCDE es la Organización Cooperativa y el Desarrollo Económico. Son varios países, una agrupación de varios países. Y en la columna roja estamos nosotros con 6,19, algo que a comparación de otros países es muy alto. Eh, y bueno, acá surgen cuatro factores importantes, cuatro puntos importantes que podemos identificar el qué y el por qué tanta desigualdad territorial. Desigualdad regional. En Colombia las desigualdades regionales son más del doble que en otros países de la OCDE, lo que acabé de mencionar. El ámbito urbano-rural, mejorar el desempeño de los gobiernos locales y fortalecer la infraestructura conectiva y ayudar a reducir la pobreza monetaria y multidimensional. Las áreas urbanas. Incluso dentro de las ciudades persisten desigualdades importantes, especialmente en viviendas y educación. Muchos habitantes urbanos enfrentan grandes distancias a servicios básicos como hospitales. Sistema de estratificación. Aunque el actual sistema de subsidios basados en estratos tiene bajos errores de exclusión, presenta altos errores de inclusión, casi 70%, lo que sugiere un uso ineficiente de los recursos. Bueno, para reducir estas desigualdades se recomienda fortalecer gobiernos subnacionales, o sea, priorizar inversiones en vivienda y educación. Esto es algo muy importante para la desigualdad territorial que tenemos. Enfocarse en ese punto de la inversión a viviendas y educación es lo más importante para que después las personas que nacen y que viven en territorios que son claramente desiguales, en territorios que son claramente escasos, para el futuro pueden mejorar con una educación, con la salud y con un buen empleo.
y así ayudamos a nuestro país a que siga avanzando, ¿no? Mejorar el catastro multipropósito, la administración tributaria, mecanismos de valoración de tierras para una mejor planificación territorial, incrementar la accesibilidad conectando mejor las zonas urbanas y rurales. Esto es para que las zonas rurales les quede más cerca los hospitales, les quede más cerca las escuelas, etcétera. Optimizar la focalización de subsidios en servicios públicos para liberar recursos que pueden dirigirse a otras prioridades. Acá tenemos unos pequeños datos, unas pequeñas gráficas que nos indica que en Colombia las tasas de pobreza llegan al 59,3% en el Chocó y el 50,7% en el Cauca, y llegan a ser tan bajas como el 8% en Santander y el 7,3% en Cundinamarca. En las zonas rurales, solo el 74% de las personas tienen acceso a fuentes de agua mejoradas en comparación con el 97% en las zonas urbanas. Como lo pueden ver en esta gráfica, nos indica pues los porcentajes de claramente que tenemos un país muy desigual territorialmente en todo aspecto y que tenemos que hacer algo lo más pronto posible para que futuramente podamos mejorar. Entre las desigualdades regionales y las desigualdades intraurbanas. Primero tenemos el coeficiente de Gini, que es el método más utilizado para poder medir la desigualdad salarial. En este caso, se maneja un método, un coeficiente de 0 a 1, en el que 0 es igualdad total y 1 es desigualdad total. Ahora vamos con el impacto del conflicto armado en las desigualdades territoriales en Colombia. La desigualdad territorial en Colombia está muy relacionada con el conflicto armado, especialmente en las zonas rurales. Estas regiones lo que presentan es un acceso limitado a la tierra con actividades ilegales que lo que hacen es agravar la situación. Esto genera un ciclo tanto de violencia como de desplazamiento armado, como de la pérdida de recursos, lo que ha incrementado la concentración de tierras y la exclusión de las poblaciones vulnerables, más vulnerables. Y en este gráfico, pues podemos ver un coeficiente, una gráfica en el que se ve un porcentaje de desplazamiento armado y un coeficiente de Gini de tierras. Vulnerabilidad socioeconómica. Aquí podemos ver las regiones más vulnerables. En este caso, la Amazonía es la más vulnerable, junto con el Caribe, la Asia Flower, la Central y el Eje Cafetero. Y en este caso, la región antioqueña y los Santanderes son las regiones menos vulnerables. Y en este mapa podemos ver tanto las poblaciones en cada región como las poblaciones pues, más vulnerables. Las realidades tanto de la Amazonía como las del Pacífico. En ambas se enfrentan la exclusión, se tienen necesidades básicas insatisfechas y los servicios públicos son deficientes, aparte de que sus riquezas, pese a sus riquezas naturales y culturales. En la exclusión de los afrocolombianos tenemos un reconocimiento legal insuficiente, tenemos mucha pobreza y falta de empleo y el sistema de educación es muy desigual. La vulnerabilidad en todas las dimensiones. Aquí la vulnerabilidad en Colombia no es un fenómeno aislado, sino que suele concentrarse en ciertas regiones que enfrentan múltiples formas de exclusión. En este caso, las mayores diferencias entre regiones se observan en la calidad de vivienda, especialmente en es el gas, el agua y el alcantarillado. Aunque el acceso a estos servicios ha mejorado en promedio, las brechas entre regiones como Sea Flower y Amazonía frente a la región central se han acentuado. También persisten importantes déficits habitacionales que afectan a millones de hogares, sobre todo con la mala calidad de las viviendas. Por otro lado, variables como la falta de educación del jefe de hogar y el escaso acceso a Internet incrementan la vulnerabilidad en algunas regiones. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de enfocar las políticas públicas en las zonas más rezagadas para poder lograr una mayor equidad territorial.
En estos mapas podemos ver los casos que mencionaba anteriormente en cada una de las regiones. Desigualdad interurbana en Colombia. El país presenta altos niveles de desigualdad dentro de sus ciudades, en este caso cuando se analiza el acceso a recursos y servicios. A pesar de que las urbes colombianas generan la mayoría del Producto Interno Bruto Nacional, existe una marcada desigual socioeconómica evidenciada por un coeficiente de Gini que varía significativamente entre las zonas urbanas, superando el 0,4% en la mayoría de los municipios. Aquí podemos ver una representación del coeficiente de Gini. Los factores que contribuyen a la desigualdad interurbana. Uno de los principales factores de esta desigualdad es la calidad de vivienda, que refleja grandes diferencias entre los grupos socioeconómicos. En las zonas urbanas, alrededor de 4,4 millones de hogares vulnerables enfrentan carencias en servicios como el agua, la electricidad, la recolección de basura y el alcantarillado. Estas deficiencias afectan sobre todo al conglomerado 1, donde las condiciones de vida son considerablemente peores que en los sectores más privilegiados. La situación se agrava especialmente en regiones como la Amazonía, el centro del país, los llanos, el Pacífico y los Santanderes. Aquí podemos ver una gráfica con los conglomerados del 1 al 6 y destacando la demografía, la educación, la vivienda y la mano de obra. El acceso a oportunidades. La distribución desigual de servicios básicos constituye una dimensión crítica de la desigualdad entre territorios. Cuando existe una distribución desequilibrada de estos recursos, acompañada de barreras de acceso, las diferencias sociales pueden intensificarse. Mientras que mejorando el acceso a servicios y oportunidades, se fomenta una mayor concentración social y favorece los servicios positivos con una mejor inserción laboral y menor segregación. En este caso, la mayoría de municipios en Colombia ofrece una cercanía adecuada a centros educativos, bien sean los jardines y las escuelas. En este caso, el 80% de los casos, los residentes no deben desplazarse menos de 1 kilómetro para poder acceder a estos servicios, pero el 30% de la población urbana tiene que recorrer más de 5 kilómetros para llegar, en este caso, a su institución educativa. Esto se produce en capitales como Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Ibagué, donde el acceso a la educación aún representa un desafío en términos de distancia. Aquí podemos ver un coeficiente de Gini representando el acceso a las oportunidades. El acceso a los servicios públicos para municipios pequeños. Aquí, en este caso, pues cuando las personas deben recorrer grandes distancias para llegar a los servicios y no cuentan con un buen sistema de transporte, las desigualdades urbanas se acentúan. Aunque las ciudades más grandes tienden a tener mayores distancias promedio, también hay municipios pequeños con dificultades similares, agravadas por condiciones socioeconómicas desfavorables. En Colombia, como en otros países, las ciudades no siempre están preparadas para aprovechar sus propias ventajas. Además, en el país está por debajo del promedio regional en cuanto a la densidad de las carreteras cerca de ciudades grandes, lo que limita el acceso a servicios esenciales. Aquí podemos ver 3 gráficos donde mide la desigualdad en kilómetros, tanto en educación como en salud, como en el deporte. Como último apartado tengo el sistema de estratificación en el cual aborda los subsidios, los cuales son vitales en momentos difíciles, pero cuando los fondos son escasos se deben usar con mayor eficiencia. En este caso, el sistema de estratificación actual muestra deficiencias importantes, como que más del 66% de beneficiarios no cumplen con los requisitos para recibir subsidios. En este caso, la región andina y central presentan los mayores errores en la asignación, mientras que zonas como el Pacífico, el Caribe y la Orinoquía tienen menores fallos. Eso provoca que a nivel nacional los promedios ocultan grandes diferencias entre los municipios. Como 5.3 tenemos las opciones de política. Tenemos las instituciones que unifican, que en la primera viñeta tenemos el fortalecimiento territorial y la descentralización, que allí se propone mejorar la planificación local a través de sistemas de información, apoyo técnico y herramientas legales. También tenemos los casos internacionales y capacidades locales, que se ven ejemplos como Países Bajos, Australia, Túnez y Tanzania, que muestran buenas prácticas en planificación espacial, financiamiento regional y mejora de capacidades.
Como tercera tendríamos la reforma catastral y el desempeño fiscal, que con la Ley 14 de 1983 y el catastro multipropósito, Colombia busca fortalecer las finanzas locales y la seguridad en la tenencia de tierras. También tenemos los subsidios y la focalización eficiente, en la que se busca reformar el sistema de estratificación con un enfoque socioeconómico y multidimensional. Tenemos también la infraestructura que conecta. Como un primer punto, tenemos mejorar la infraestructura en el transporte, que sería especialmente para personas que no poseen vehículo privado, en la que se reduciría la desigualdad intraurbana. Como segundo, tenemos la infraestructura peatonal y el transporte público, que se recomienda una caminata segura para el peatón y mejorar el acceso al transporte público y algunos de sus servicios. Como tercero, tendríamos la conectividad rural y regional, en la que se busca mejorar las redes viales terciarias y secundarias para conectar municipios pequeños con mercados con mercados pequeños y servicios urbanos. En la cuarta tendríamos un ejemplo de Perú que se veía en el texto como modelo de gestión vial descentralizada. El gobierno de Perú creó Provías Nacional y Provías Descentralizado para gestionar más de 15.000 kilómetros de vías rehabilitadas con la participación del sector privado y la creación de más de 650.000 empresas, creando empleo local mediante contratos y resultados. También tenemos las intervenciones focalizadas. Como primera tendríamos la política de vivienda integrada y territorial, que pues en esta la desigualdad interurbana en Colombia está fuertemente determinada por el acceso a vivienda. Frente a esto, se propone una política nacional de vivienda con enfoque intersectorial y territorial. Como segundo, tenemos los instrumentos internacionales y las buenas prácticas que se ven en programas como HOME en Estados Unidos, Incomove en México y algunos otros programas en Alemania. En Colombia los programas serían vivienda resiliente, mejoramiento de vivienda y vivienda en renta para personas vulnerables. Como tercera tendríamos el enfoque en equidad educativa y cohesión social. En este se buscan reducir brechas en educación inicial y secundaria que serían clave para la inclusión. Y como cuarta tenemos la atención a minorías étnicas y población desplazada, que según el decreto de 1824 de 2020, se busca ampliar la regularización de tierras para grupos étnicos. También en el texto se veían algunas opciones políticas para oportunidades más equitativas y esto reflejado en una tabla. En esta tabla se muestran algunas mejoras que se podrían tener para tener una mejora en general. Como primera, tendríamos las desigualdades territoriales, también tenemos las desigualdades urbano-rurales, las desigualdades socioeconómicas, la escasa sostenibilidad a nivel intraurbano, la segregación de las ciudades, los grupos históricamente segregados y también la ineficiencia del gasto para reducir la desigualdad. Como conclusión, tendríamos que entender estas desigualdades territoriales en Colombia nos permitiría orientar mejor las inversiones públicas, especialmente en contextos de recursos limitados. Este análisis identifica vulnerabilidades por región, sector y grupo poblacional, proponiendo priorizar la vivienda y la educación para mejorar la focalización del gasto y la conectividad, ya sea urbana e intraurbana, para así cerrar brechas estructurales de manera eficiente y sostenible. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra exposición.